luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Le damos la cordial bienvenida a nuestro programa habitual de los días sábados, llamado A la luz de la verdad. De la verdad, de lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto a diversos temas que tratamos durante el programa. Esperamos que la semana pasada haya sido para ustedes una muy buena semana y le invitamos a participar activamente con nosotros en este programa, donde tenemos la visita de nuestro pastor, hermano Francisco Ulloa. Bienvenido. Hace sábados que no lo veíamos. Muchas gracias. Estimado televidente, doy gracias a Dios por estar con ustedes. Espero que ustedes puedan recibir, ¿no es cierto?, con gozo la palabra que traemos cada sábado, y decirles también de que siempre estamos dispuestos a recibir sus críticas o sus preguntas, porque por cierto, la verdad solamente la tiene Dios y la Sagrada Escritura, y como humanos podemos equivocarnos, pero aquí estamos para servirles. Dios les bendiga. Muy bien, por mi parte también queremos reiterarle la invitación a visitar nuestra página web www.idnp.cl y también visitar nuestro lugar de adoración en Balmaceda 17 en San Rosendo todos los días sábados. Hoy día nuestro pastor nos trae un interesante tema. Todos los temas son muy interesantes los que tratamos los días sábados. En este mundo convulsionado que nosotros vivimos, en algunas circunstancias difíciles para la humanidad, todos buscan a Dios para que les resguarde y les proteja. Las iglesias en determinados momentos se llenan de personas que quieren acercarse a Dios. La gran pregunta que uno se hace es: ¿qué buscan estas personas cuando se acercan a la iglesia? ¿Qué esperan tener en sus vidas cuando deciden ir a una iglesia? Este tema lo desarrollará nuestro pastor en esta tarde. Antes sí, quiero dejarles escuchando una hermosa alabanza.
estimados hermanos, como bien dijo nuestra hermana que nos presenta, siempre me ha preocupado pensar en las diferentes razones por las cuales las personas llegan a la iglesia, ¿no? Es interesante pensar en ello, porque hay personas que llegan a la iglesia porque están enfermas y han oído que Dios sana a las personas y vienen a buscar un ungimiento. Hay personas que están pasando momentos difíciles en su vida, como la falta de trabajo, en fin, la pérdida de un ser querido, y tantas, desde las más simples y honestas hasta las más vergonzosas de confesar, como es la cita que está escrita en Filipenses, capítulo 1, verso 15, dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también lo hacen por buena voluntad. Y esto ya es el culmine de todo, y no debe parecernos extraños a nosotros cuando vemos las grandes congregaciones en el mundo. Estaba viendo un programa en la televisión y decía que de las 20 fortunas más grandes de Estados Unidos, 8 personas que la ocupaban eran dirigentes protestantes, pastores, estos famosos predicadores de televisión, ¿no es cierto?, con jet para transportarse, con autos último modelo, y no tan solo uno, varios. Bueno, aquí en Chile tuvimos un caso parecido. El pastor, cuando falleció, no se sabía que tenía algún jet, pero la cantidad de autos que habían, de todos los modelos que le habían servido en su vida y que las tenía ahí, era también una gran fortuna. Entonces las personas van perdiendo el norte, ¿no? Pero para nosotros, en la iglesia, siempre pensamos de que aquí hay un mecanismo de parte de Dios que está orando, ¿no? Una suerte de anzuelo que caza a la persona que llega a la iglesia. Y me recuerdo la historia de muchos jóvenes que yo he conocido, ¿no es cierto?, que son predicadores en la actualidad, y cuando llegaron a la iglesia fue porque hallaron simpática a una niña de la iglesia y viceversa también, ¿no es cierto?, y están en la iglesia. O sea, el anzuelo es importante, ¿no es cierto?, pero nosotros tenemos que terminar comprendiendo para qué estamos en esto. Y podemos leer algunas cosas respecto a la palabra de Dios, porque no es nuevo. Cuando usted abre la escritura, por ejemplo, en los primeros, me parece, son como 8 o 9 versículos del capítulo 22 del libro de Mateo, le voy a leer, dice: y Jesús le volvió a hablar en parábola. Él había ya terminado de dar un discurso y siempre le hablaba de esa forma a los discípulos, ¿no? O sea, a toda la gente en general. Esa fue una manera que adoptó el pueblo de Israel y prácticamente los judíos en términos generales, luego de la invasión de los griegos, ¿no es cierto?, a Jerusalén y a la Tierra Santa, y el idioma de ellos quedó ahí puesto, ¿no es cierto?, y era la costumbre de hablar en parábolas. Todos sabemos lo que es la parábola, por decirlo de la manera más simple, un pequeño cuentecito que al final de cuentas encierra una gran enseñanza. Y aquí dice lo siguiente, por ejemplo: y Jesús dice, le volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió a su siervo para que llamase a otro siervo, dice, los llamados a las bodas. O sea, había invitados especiales, eso era lo primero, mas no quisieron venir. Entonces volvió a enviar a otro siervo, diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida, todo está aparejado, mis toros y mis animales engordados son muertos, y todo está previsto. Venid a las bodas, mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a sus labranzas, otro a sus negocios,
Otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron, y el rey oyendo esto se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están aparejadas, mas los que estaban llamados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos y llamad a todos cuantos quisieron. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo el vestido de boda? Mas él cerró los labios. Esta es la situación, ¿no? Ya decía en el principio, muchas personas llegamos de diferentes maneras a la iglesia, ¿no es cierto? Pero una vez que llegamos a este llamado de nuestro Señor Jesucristo, es importante que entendamos esto, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Dios nos está llamando a una labor determinada. Muchas veces los predicadores por muchos años nos enseñaron que teníamos que venir a la iglesia y que teníamos que convertirnos porque teníamos un alma que salvar. Y esas son las cosas que a mí me llaman la atención, porque nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, ¿no es cierto? Y entró al ritmo de lo que era la fe en ese minuto, se integró a la nación de Israel y Él vino acá. Pero Él no tenía un alma que salvar. Y si Él no tenía un alma que salvar, ¿por qué entró? ¿No es cierto? Porque además de un alma que salvar, eso debemos entenderlo como una consecuencia de oír el llamado de Dios y ajustarnos a lo que Él nos llama. Y ese es el punto. ¿A qué nos llama a Él? Cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, obviamente nos está diciendo, ¿no es cierto?, de que nosotros somos las personas de iluminar este mundo oscuro, iluminarlo en todo sentido. He estado atento a los sermones que se han entregado en este mes a través de este programa y se ha hablado de tantas cosas. Se habló de la familia, se habló de la fe verdadera y nosotros tenemos que entender que esos son los parámetros por los cuales Dios va a determinar, ¿no es cierto?, qué personas somos. Si en realidad estamos acercándonos para recibir el vestuario de hijo de Dios, y si no, ¿qué estamos haciendo acá? Por eso la pregunta es: ¿qué buscan las personas en la iglesia? ¿Qué buscan? No busquemos la salvación. La salvación es una consecuencia. Lo que nosotros debemos entender con mucha claridad: ¿para qué nos llamó Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y cuando usted postula un trabajo, ¿no es cierto?, indudablemente tiene que tener las condiciones para desarrollar el trabajo por el cual usted está postulando. El trabajo le va a brindar los beneficios de un salario, de una comodidad especial, ¿no es cierto?, de lograr su realización como persona. Dice la palabra de Dios que esto es igual. Dice, nadie que milita, nadie que milita en el Evangelio de Dios no piensa primero, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, para saber verdaderamente dónde quiere llegar. Y el propósito de Dios es que nosotros somos su iglesia. Y la iglesia, yo me acuerdo entre una de las cosas que se plantean en una de las conversaciones que tuvo un hermano que predicó antes, en semanas antes, y decía él, ¿cuál es la razón? ¿No es cierto? Porque los hijos ahora nos cuesta tanto entrarlos a un sistema. Yo digo, siempre los hijos va a costar entrarlos a un sistema cuando ellos ven que el sistema que nosotros como padres seguimos no da resultados. Nadie va a querer seguir a una persona que está fracasando en lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, los padres somos los primeros que tenemos que poderle mostrar a nuestros hijos que la religión es una situación verdadera. Y eso también pasa con la iglesia y el mundo. Cuando nosotros nos integramos a una iglesia, tenemos que poder demostrarle al mundo, ¿no es cierto?, que hay una razón. Entonces, es ahí donde se quiere que nosotros seamos diferentes. Y ahí toma sentido la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Entonces, nosotros tenemos que tener una forma especial de ser, una forma especial de vivir,
una forma parcial de servir a Dios. Me parece que en el programa del sábado recién pasado, nuestro hermano que le tocó entregar el mensaje nos hacía ver la diferencia que hay en la Semana Santa y en la Pascua. Bueno, pero ¿cuál es el mandamiento de Dios y cómo es el mandamiento de Dios? ¿Y por qué esta incongruencia si todos estamos sirviendo un mismo Dios? Esas son las cosas que nosotros como iglesia queremos que la sociedad las medite. Porque yo personalmente estimo que hoy por hoy, cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, considerar la religión en Estados Unidos, en un país protestante inminentemente, cada día se cierran más iglesias, cada día se cierran más lugares de adoración. ¿Por qué? Porque indudablemente en esas iglesias no están demostrando el verdadero propósito de Dios, ni están logrando las metas que Dios le prometió a la gente. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no son palabras bonitas, no es una manera de hablar. Él está entregándonos una verdad absoluta. Cuando Él dijo, yo soy el camino, para entender que Él es el camino, tenemos que ver el fin de su vida. Él murió crucificado. ¿Qué camino es ese? Vamos a decir, ¿no es cierto? Bueno, pero Él es el camino, porque Él fue crucificado por una causa determinada, dispuesta por Dios, pero Él resucitó de los muertos. O sea, para nosotros no hay parámetros, no hay límites. No está el límite de la muerte, no está el límite del fracaso, de la frustración. Eso es lo que promete Dios, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar, pero tenemos que encontrarlo a la manera de Dios. ¿Acaso duda alguien, por ejemplo, las penas de Israel en Egipto, los dolores que sufrieron como esclavos, como siervos, donde tuvieron que transgredir toda la voluntad de Dios, que ellos la conocían, por cierto? Si el pueblo de Israel en ese momento, la fe del pueblo de Israel no nació ayer. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, me acuerdo del mensaje que nos transmitía uno de nuestros hermanos que estuvo antes, nos hablaba de las 3 medidas de harina, ¿no es cierto? La primera medida, sin lugar a duda, la primera congregación, ¿no es cierto? La congregación que fue antes de Israel, porque esta cosa partió del principio. Es imposible pensar que Dios hizo al hombre y recién, imagínense ustedes, a la altura del pueblo de Israel iba a enseñar sus leyes, no. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 26, versículo 5 del Génesis, la palabra es muy clara. Cuando Dios declara, porque no es ningún profeta, no es ningún siervo, Abraham, mi siervo, dice, guardó estatutos, guardó mandamientos y guardó mi ley. Pero si Abraham fue 500 años antes de Israel, ¿cómo? Entonces quiere decir que las leyes venían de más atrás. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 1, lo hemos hablado algunas veces, el capítulo 2 del libro del Génesis, y estaba ahí Caín y Abel frente a Dios, ¿no es cierto? Y Caín fue allá en forma incorrecta, pero ¿con qué medida lo estaba midiendo Dios? Con un conocimiento indudablemente que Caín tenía que conocer. De otra manera habría sido una injusticia que Dios lo casticara, pero las cosas fueron así. Por eso que nosotros tenemos que entender la razón por la que nosotros llegamos a la iglesia, ¿no es cierto? Algunos, nuestros padres fueron desde nuestra más tierna infancia, a lo mejor conocimos la religión, otros por muchas circunstancias llegaron acá, pero no es tan así. Hay un propósito de Dios, ¿no es cierto? Y el propósito de Dios es el establecimiento de su iglesia. Y el trabajo de la iglesia es el establecimiento de la verdad. Aquí no estamos para salvarnos, aquí estamos para cumplir la voluntad de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrarle a la humanidad el camino. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora? Esas son las cosas que hay que pensar. ¿Qué está haciendo la iglesia ahora? La iglesia que usted está apoyando físicamente, con su presencia, con la presencia de su familia, con sus contribuciones, ¿no es cierto? Pero la iglesia es verdaderamente, está apoyando verdaderamente, y valga la redundancia, está apoyando verdaderamente la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque vaya que incongruencia. El comienzo del siglo XVI de la historia de la humanidad remeció a todo el mundo
cuando la hegemonía de la Iglesia Católica Romana, en ese momento, ¿no es cierto?, fue quebrada con la prédica de Martín Lutero, ¿no? Y nació el mundo cristiano. Y esa es una historia que todos ustedes deben escudriñarla hasta lo más profundo. ¿Cuál era el grito de guerra del mundo protestante en ese minuto? ¿Cuál era el grito de guerra? No sé si lo recuerdan, pero yo lo recuerdo y se los quiero dejar en su mente para que nunca lo olviden. Ellos salían a la calle y decían: la Biblia, solo la Biblia, así tal como salen los jóvenes a protestar ahora por lo que se les ocurra protestar y no dejan a vivir a nadie en paz. Así salían ahora los protestantes: la Biblia, solo la Biblia. ¿Y dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia cuando...? Yo creo que los guardadores de la ley, o sea, tengo una pequeña información al caso, de los guardadores del mundo cristiano, de los que estuvimos congregados para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Más de 2.200 millones de cristianos en el mundo nos congregan. Y de eso se supone que el 4% de esas personas verdaderamente se congregaron en el momento y de la forma que la palabra de Dios lo tiene establecido. ¿Y qué pasa con los demás? Porque si no están siguiendo la Biblia, ¿a quién están siguiendo? ¿Quién estableció, no es cierto?, conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todavía en un día que no fue? ¿Quién estableció eso? ¿Y por qué lo seguimos? ¿Y por qué no seguimos la palabra? Entonces la salvación es una consecuencia, y aquí debo ser redundante, la salvación es una consecuencia de ser consecuentes nosotros con la verdad de Dios, con el llamado de Dios. ¿Por qué está la gente llegando a la iglesia? ¿Por qué llegó usted? Usted llegó a la iglesia como yo llegué a la iglesia, porque Dios quería que entre usted y yo y todos los cristianos del mundo lográramos rescatar, ¿no es cierto?, la verdad que cada día está más oculta. Y dice la palabra de Dios más todavía, porque vendrán días, dice, en que habrá comezón de oír la verdad de Dios. Y dice: correrán de cordillera a mar, correrán de cordillera a mar, correrán de norte a sur, buscando la palabra y no la hallarán. ¿Dónde va a estar la palabra? La palabra va a estar en la iglesia, estimados hermanos, y nosotros tenemos que tenerla. Cuando ustedes ven la Sagrada Escritura, recibimos una crítica, y quiero aclararla ahora, de una persona que escuchó nuestro programa y que leyó en la televisión, que yo decía que la Biblia ahora no es la palabra de Dios. Yo digo, la palabra de Dios es una cosa y la Biblia está haciendo realmente otra cosa. Ustedes vean, por ejemplo, que ahora la palabra sábado desapareció de la... ¿Y por qué desapareció? Porque Dios dice, el sábado es el día de reposo, ¿no es cierto? Pero si no aparece ahora en los 10 mandamientos, alguien lo cambió. Y si alguien cambió, esto ya no es la Biblia. ¿Y qué tiene que tener la verdad? La verdad la tiene que tener la iglesia. Y la iglesia somos nosotros los que nos ha llamado Dios. Usted, no importa dónde esté, a lo mejor está en la iglesia católica, a lo mejor está en una iglesia pentecostal, a lo mejor está en una iglesia adventista. Lo importante es que usted tiene que hablar la verdad y tiene que sumarse a donde está predicándose la verdad de Dios. Ese es un punto importante. Nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos, sufrió la frustración de ver al pueblo que Él había venido, tal como se dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo no iba a ser dolor para nuestro Señor Jesucristo eso? Entonces siempre estuvo hablando a la gente, pero siempre recibió su rechazo. Le voy a invitar a leer la palabra de Dios en Juan, el capítulo 6, ¿no es cierto?, en el versículo 1. Dice: estas cosas, pasadas estas cosas, dice, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que está en Tiberías, y seguiríale gran multitud de personas, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús al monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí tengo que pararme porque una persona me dijo: pero ¿cómo hablan ustedes? La Pascua es la fiesta de los judíos. No, es una forma de hablar digamos, de Juan, en este caso, que está relatando estas cosas y está diciendo lo que la gente ve, que no es absolutamente... Ellos ven que esto es la Pascua de los judíos, que son los judíos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice: sobre el monte de Sinaí descendiste, dice el libro de Nehemías, el capítulo 9,
y hablaste con ellos desde el cielo y le diste mandamientos justos, enseñanzas correctas. Entonces, la Biblia dice que esto viene de Dios, la historia la conocen todas las personas. ¿Por qué decimos nosotros? ¿Por qué dice aquí la fiesta de los judíos? Porque ese era el medio donde estaba nuestro Señor Jesucristo en un texto que se estaba escribiendo para la humanidad, para la posteridad, para los que no teníamos conocimiento de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondiéndole, Felipe le dice: 200 denarios de pan no le bastarán. Aquí hay una cosa importante. ¿Cuánta gente habría si usted considera, por ejemplo, que el denario era el sueldo de un día de las personas? Entonces había 200 denarios, había el sueldo de 200 días, ¿no es cierto?, que era solamente para comprarle el pan a esa gente. Dice, no basta con eso. Entonces, ¿cuántas personas habrían, no? ¿De dónde compraremos pan para que comamos esto? ¿Para que coman esto? Respondiéndole Felipe diciendo, 200 denarios de pan no bastarían, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: un muchacho que está aquí, dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantas personas? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones, y como Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a sus discípulos, y los discípulos y los que estaban recostados asimismo de los peces, tomaron de los peces y del pan cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Comieron pues, hicieron pues, como les fue dicho, e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, aquellos hombres. Entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como hizo esto, descendieron sus discípulos a la mar. El versículo 24 dice, como vio pues la gente que Jesús no estaba, ni estaban sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole en la otra parte, dice, de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y él le respondió y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartaste. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Y aquí tenemos, siguiendo con la idea del principio, ¿qué esperamos nosotros en la iglesia? ¿Por qué llegó usted acá? ¿Qué buscan las personas de la iglesia? Acá la gente seguía a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, que les conocía, les dijo, ustedes me siguen, no porque vieron estas señales. ¿Por qué eran importantes las señales? Porque las señales decían, ¿no es cierto? Los profetas habían dicho que esas señales iba a ser nuestro Señor Jesús, el enviado de Dios, el prometido de Dios. Y ellos se daban cuenta que eran las señales, pero no seguían a nuestro Señor Jesucristo, porque las señales estaban diciendo que Él era el Hijo de Dios, si no lo seguían por lo que podían sacar de Él. Y así tenemos ahora, y podemos entender, por ejemplo, la carta de Filipenses. Cuando viene acá un evangelista, ¿a qué viene a Chile? Bueno, viene a Chile, si hay para ellos, ¿no es cierto?, 60 millones de pesos. Ahí viene a Chile.
y viene en un jet y viene con todas las comodidades y para él el mejor servicio, para él el mejor hotel. Entonces, ¿pero por qué viene? Porque aquí hay plata para él. ¿Por qué en las iglesias se abrieron tantas iglesias? Porque ya los profesionales se olvidaron de qué trabajaban antes. Se olvidaron a lo mejor que eran ingenieros o que eran carpinteros. Era más cómodo que ser ingeniero y ser carpintero, era ser pastor de una iglesia. Y ahora tienen un gran sueldo y ni siquiera con eso se acuerdan de las personas que están en necesidad en sus propias iglesias. Entonces, estas cosas tenemos que hablarlas con claridad. Usted tiene que entender que llegó a la iglesia, a lo mejor enfermo, llegó a una iglesia pentecostal y allá le ungieron y sanó. Pero le ungieron con un objetivo, que usted comprenda, ¿no es cierto?, que es parte del programa de Dios. Y que el programa de Dios quiere que en primer lugar, tal como le pasó al hombre que se metió a la mala, a la boda, cuando llegue el que es verdadero y le diga, ¿cómo estás vestido de esta manera? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que está escrito allá en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegan las personas delante de Él y le dicen todo, en nuestras plazas enseñaste. Nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos grandes cosas. Y Él les dirá, apartados de mí, obreros de iniquidad. Porque lo principal que tenía que ver con la palabra de Dios, a lo mejor en algún momento no nos escuchó a esos pastores falsos, sino escuchó a esa persona que contrita de corazón creyó que existía Dios en su grandeza y creyó que en su amor podía sanarla de cáncer, podía sanarla del pulmón, podía devolverle la vida a su hijo, podía darle trabajo al que no tenía. Creyó en eso y a esa persona le respondió Dios, ¿no es cierto? Pero usted queda pegado con eso y queda en esa iglesia y va su tiempo para esa iglesia y se olvida de que usted tiene una convicción de que ese fue el anzuelo que Dios le tendió para que creyeran en Dios, para que creyeran la verdad. Pero no más que se quedara esperando tranquila, sentada en una banca, ¿no es cierto?, que viniera Dios a llevarla al séptimo cielo. Esas cosas no son así. Nosotros tenemos una función que cumplir. Y esa función que cumplir es hablar de la palabra de Dios, es hacer prevalecer la verdad en este mundo de mentiras. Eso le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia no nos ha costado la vida a nosotros y no sabemos si nos va a costar o no. No importa. Lo que importa es cumplir la voluntad de Dios, porque Él es el que tiene el poder de la vida, Él es el que tiene el poder de la salud, Él el que tiene el poder de la protección. Él la tiene para nosotros, para los que estemos adentro, los que seamos capaces de hablar la verdad. Y no tan solo de hablar la verdad, porque hablar la verdad es fácil, sino también tengamos la capacidad de conversar la verdad, de vivirla en nuestras propias vidas, porque uno no puede ser nunca un predicador elocuente si primeramente no se convence de hacer las cosas que hablan. Siempre le hemos dicho a nuestros predicadores, y gracias a Dios están surgiendo en la iglesia, tú no tienes derecho a pararte aquí adelante a decirle cosas a las personas si también no estás sentado en la banca, para que puedas sentir, ¿no es cierto?, lo que significa la palabra de Dios. Hoy hay muchos predicadores, ¿no es cierto?, que son buenos, tal vez buenos predicadores, malos vecinos, buenos predicadores, malos maridos, buenos predicadores, malos padres, buenos predicadores, malos trabajadores. Estas cosas están escritas en la palabra de Dios. Por eso que dice su palabra, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen. Pero si el espíritu de Dios está verdaderamente entre nosotros, un día llegaremos delante de Dios y Él no nos dirá, ¿por qué estás tú aquí?, sino dirá, venid bendito de mi Padre, y le da el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que este pequeño mensaje haga vida en sus corazones. El Señor nos va a bendiga.
después de esta alabanza, vamos a conversar un momento con nuestro pastor, aprovechando que lo tenemos entre nosotros, para seguir profundizando en este tema tan importante que nos ha traído en esta tarde. Una pregunta que se me viene a la mente en este momento es, cuando estas personas tienen necesidad de Dios y la buscan en alguna iglesia, ellas van a lo mejor creyendo verdaderamente en esto que están solicitando o tener respuesta de eso. ¿Cómo considera Dios a estas personas? Porque la intención que ellos tienen es buena. En el fondo de su corazón hay una buena intención de acercarse a Dios. Ahora, a lo mejor llegan al lugar equivocado. ¿Cómo lo ve Dios eso? ¿Que le imputa pecado por esto? Mira, las cosas hay que mirarlas precisamente desde el punto de vista de Dios. Tenía, por ejemplo, el Señor Jesucristo necesidad de tomar a esa persona tuya y llevarlo para que se metiera al estanque. No, ninguno. No, podría haberlo hecho en el mismo lugar. Exacto. Ahí el medio no importa. Dios está mirando a la persona que viene a Él, porque si bien es cierto, una persona afligida va a ir a lo mejor delante de una imagen. Está equivocada, por supuesto, ¿entendés? Pero en un momento le va a llegar la luz, y eso es lo importante. Es mucho más importante lo que se pasó en ese segundo, que no había trabajo y que estaba su familia tan destruida, y fue y se presentó en un lugar cualquiera, porque él creía que en ese lugar estaba Dios. Y en eso no hay pecado. No hay pecado. La ignorancia, Dios nunca la ha estimado un pecado. Habla la palabra de Dios sobre los pecados de ignorancia, los cuales Él no los imputa. Entonces bien puede ser un pecado de ignorancia, es un pecado de ignorancia, por supuesto, pero las personas nunca están pensando en el sacerdote, o están pensando en el pastor, o el predicador, o el vecino evangélico. No, las personas van nomás porque necesita que alguien interceda delante de Dios. Pero lo que uno le lleva delante de Dios es el sentir de esa persona. Y lo que Dios mira es a la persona afligida. Ese es el punto. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen las personas que dirigen las diferentes iglesias, las diferentes instituciones, respecto de la verdad que tienen a su alcance, pero que no la hacen llegar al resto de las personas? Bueno, sino que la van acomodando respecto de su propio beneficio? Yo me acuerdo de una persona que se comunicaba con nosotros y estaba absolutamente de acuerdo con lo que nosotros hablábamos y los pasajes que mostrábamos en la Sagrada Escritura. Era una señora, hermana, me imagino yo, de la fe. Yo le dije un día, bueno, pero ¿por qué no nos visita usted de acá? Y la iglesia queda cerca de donde usted me dice que vive. Me dijo, yo no hago nada más que admirar la palabra de Dios, pero soy esposa de un encargado de obra. Y por eso no podía. Por eso no podía, porque imagínate el tremendo escándalo, porque de repente la esposa del pastor era lo que le pasaba a Herodes, me parece que era que su esposa creía y que trataba de salvarle la vida a Juan. Ah, claro. Entonces, un escándalo. Y no siguió reconociendo que le estábamos hablando la verdad. Entonces ahora indudablemente que los dirigentes tienen absolutamente, bueno, uno no puede generalizar tanto al mismo tiempo. Deben haber algunos dirigentes que tal vez lo están haciendo con buena intención, no entienden. No saben, no saben, esa es la verdad. El pecado está en las grandes iglesias, de los que saben la verdad y que la han ocultado y que la han tergiversado. Y ahí hay, digamos, una jerarquía. La primera iglesia que torció la palabra de Dios es la iglesia romana. Yo siempre hablo de la iglesia romana, porque en el tiempo que sucedieron los grandes cambios, ¿no es cierto?, en la doctrina verdadera fue en la iglesia de Roma. Todavía la iglesia no era católica apostólica romana, eso fue, tú sabes, al final, no me acuerdo, como 4 emperadores después del primero, no me acuerdo cómo se llama el primero, Constantino, por el
el año 494 y tanto. Ahí fue. Ahí empieza a llamarse Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero antes hubieron cambios, fue la Iglesia Romana la que hizo sus cambios. Lo mismo que teníamos que hablar, por ejemplo, respecto a la cosa de la Pascua. Ahí fue Constantino el que cambió esto, ¿no es cierto? Ni siquiera era un sacerdote. Y ellos son absolutamente culpables, absolutamente culpables. Ahora, ¿por qué ellos no tienen fe en Dios? Porque como ya se les olvidó trabajar, entonces tienen que vivir a costillas de las ovejas. Y podían hacerlo si verdaderamente plantearan la verdad. Pero como no plantean la verdad, los sacerdotes comían, ¿no es cierto? Cuando Pablo pidió plata, pedía él para que le ayudaran y él no estaba pidiendo dinero, pero estaba pidiendo por lo menos que permitieran que una hermana lo acompañara en las cosas que él tenía que hacer, porque indudablemente uno de repente enfrenta problemas de hermana, ¿no es cierto? Y entonces es ideal que haya una persona que sea compatible para hablar con ella de sus problemas más íntimos tal vez, ¿no es cierto? Entonces, y ahí el apóstol Pablo explica esa cosa que dice que el güey no le pondrá bozal al güey que labora, ¿no es cierto? Y ahí le enseña todas esas cosas, porque dice, el obrero es digno de su salario, pero por favor, hable la verdad. No trabaje para ganar, para llevarse las ganancias para su casa. No, trabaje como dice la palabra de Dios, y si toma algo, tome lo que la palabra de Dios le provee. No tome más de eso, no se esté enriqueciendo de eso. Haga lo que la palabra de Dios dice. Dios tiene todo esto absolutamente bien organizado. Nunca vamos a tener necesidad de cometer pecados para servir a Dios. ¿Y cómo puede la persona que ha vivido en su vida la experiencia de que Dios le escuchó, cómo puede saber cuál es el camino correcto, cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo se va a dar cuenta él? ¿O es algo que Dios va a determinar en su momento? Eso se determina en la medida del interés, del interés que uno ponga. Yo recibí esto de Dios y quiero seguir estudiando y quiero aprender, y de repente te vas a encontrar con cosas, por ejemplo, nadie me está hablando, por ejemplo, que en las Biblias actuales, que es lo que yo digo, en estos libros actuales, cuando hay contradicciones en la Escritura, por ejemplo, tú miras Gálatas 4:12, por ejemplo, en la versión de 1909, con la actual encuentras una contradicción del Pablo, si el Pablo está hablando ahí, ¿entiendes? Pero en una iglesia, en una Biblia dice una cosa y en la otra Biblia dice otra cosa. Entonces, esas cosas tienen que llamarle la atención a la gente. ¿Por qué está pasando esto? ¿No es cierto? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, de esa manera la persona va a empezar a llegar a la verdad. Pero lo primero que tiene que saber es entender que no fue el pastor, no fue la pastora, no fue el miembro de la iglesia el que le dio la sanidad, sino que fue Dios. Tiene que entender eso. Tiene que entender eso. Ahora, es difícil, me imagino yo, para la gente que está en esa situación de entender el momento en que debe hacer caso a lo que está escrito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque normalmente lo que uno conoce de las iglesias están muy regidas por la parte emocional. O sea, atribuyen solo el ámbito de la religión a lo emocional y no también a la parte de la preparación que deben tener las personas respecto de lo que Dios quiere que uno haga. Entonces, estudian poco, solo parece ser que unos cuantos tienen la prerrogativa de conocer la Sagrada Escritura, y el pueblo en general, los feligreses en general, no tienen ni idea, no están acostumbrados a utilizar este libro. Fíjate que cuando tú hablas de esas cosas, yo diría que la respuesta va a ser un mensaje para nuestra iglesia. Para nuestra iglesia, porque los que saben, los que por misericordia de Dios tenemos la responsabilidad, y ahí es donde está el asunto del mensaje que yo les hablaba, ¿no es cierto? Que se tiene que notar
que se tiene que notar que nosotros somos diferentes. Y Dios, si llamó a alguien acá, ¿no es cierto?, y nos llamó a nosotros, en nosotros tiene que notarse que tenemos el Espíritu de Dios y que somos verdaderamente hijos de Dios. Tiene que notarse en nuestro matrimonio, tiene que notarse en nuestros hijos, tiene que notarse en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones vecinales, en todo. Y porque cuando tú lees el libro de Deuteronomio, por ejemplo, dice que la gente iba a mirar al pueblo de Dios y decir, ¿qué Dios? ¿Qué gente hay que tenga un Dios como esta gente? Porque el pueblo de Dios se nota. Entonces la persona, si Dios lo llamó, ¿no es cierto?, no lo va a llamar para que se pierda. Hay un pasaje aquí en Efesios que dice, a ver si lo tengo acá, no sé si estoy leyendo el mismo pasaje, dice, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí esta es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Y le dice que la elección de ellos proviene de la misericordia de Dios, no de la grandeza nuestra. Y dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Él tiene un propósito para su iglesia en el mundo, ¿no es cierto? Y él está tomando los elementos, las personas que van a constituir su iglesia, ¿no es cierto? Y eso se va a notar, eso va a ser como una mancha de azúcar para la boca. Va a atraer a la gente, va a ser un imán, dice, en él digo, en que en asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, aquí está hablando el gentil, en el cual también esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad. Entonces la iglesia tiene que dar testimonio. Por eso yo tengo un mensaje para la iglesia. La iglesia tiene que dar testimonio de la verdad. No tan solamente hablando la verdad, sino que siendo la verdad, como Cristo fue la verdad. Yo soy la verdad, dijo, ¿no? Entonces, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también, desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros creemos en estas cosas, hay una parte del Espíritu Santo que está en nosotros, aunque aún no nos hayamos bautizado, y esa parte del Espíritu Santo nosotros va a pujar para que nosotros vayamos en busca de la verdad. Así es el procedimiento que explicó el apóstol Pablo, y así lo creo yo. Que puede pasar mucho tiempo, a lo mejor la gente llega y después se va, pero al final de cuentas siempre vence la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces digo que hay muchas iglesias, muchas personas en el mundo, en iglesias que no debieran estar, que ni siquiera debieran existir, porque se han lucrado con la palabra de Dios en mentira, transformando la verdad de Dios en mentira, y eso tiene esta sociedad que tenemos nosotros ahora. Imagínate un país tan rico como nosotros, que no debiéramos tener necesidad, no debiéramos tener extrema pobreza, y las tenemos. Mira la vida de los campamentos, una miserablía ver la gente como sufre, una miserablía que tiene que pelear por un poco de agua, uno de los países que tiene una bendición de agua en el mundo. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque nos hemos olvidado de Dios. Y la palabra de Dios dice, aquí dice, no se ha apartado el oído de Dios para oír, ni se ha cerrado su mano para dar, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces tenemos que hablar la verdad y que la gente pueda convergir a la verdad. Ese es el punto interesante. Pero eso está en nosotros también. Sin duda. Hay un principio que dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Exacto. A veces el ser humano también en su soberbia piensa que él es el que toma las decisiones. Ahora, pero ¿qué ve Dios en cada una de las personas que hace señalar sí? ¿Cómo? Perdón. Claro, ¿qué mira Dios en las personas cuando las elige? Bueno, dice, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra.
O sea, Él acepta a la persona cuando la persona oye eso. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, aquí hay cosas puntuales y claras en la palabra de Dios. Nosotros, para poder tener el beneficio de la misericordia de Dios, tenemos que estar dentro, no tenemos que haberlo oído solamente, ¿no? Como dice, hay un versículo que habla del que oye la palabra, dice, es igual a ese que se mira un día su rostro en el espejo y ve y se limpia y después se va y se olvida lo que vio en el espejo. Cuando nosotros llegamos al Evangelio nos damos cuenta que hemos torcido la verdad de Dios, que hemos caminado en el mundo, me sanaron, yo me siento lleno de felicidad porque Dios me sanó, qué sé yo, me dio trabajo, estoy tan feliz, y ahí empiezo como era yo antes. Pero ya luego me acostumbro a esto, porque esta cosa de acostumbrarnos que tenemos los cristianos es el peor enemigo que nosotros tenemos para nuestra salvación. Nosotros no tenemos que acostumbrarnos a absolutamente nada, sino que vivir cada día como que fuera el primero y el último de nuestros días. Bien, pastor, agradecemos el tema que nos ha traído y estar con nosotros hoy día, en este día sábado. Siempre nos falta tiempo para conversar de estos tan interesantes temas. A quienes nos escuchan y nos están viendo también, queremos desearles que tengan una muy buena semana. Queremos invitarlos nuevamente a visitarnos en Balmaceda 17 todos los días sábados, y también nuestra página web www.idnp, donde usted también puede leer nuestros temas y dejar también sus sugerencias y preguntas. ¿Comenzamos a despedirnos? Bien, la paz de Dios sea con ustedes, que alguna parte de todo lo que con amor hacemos cada sábado pueda llegar a sus corazones y también nos pueda ayudar en esta gran jornada que es establecer la palabra de Dios y demostrarle al mundo de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios quiere una iglesia verdadera, y que va a funcionar en su iglesia verdadera, porque dice, como dice el profeta Malaquías, tantos siglos atrás, dice, porque desde donde el sol sale hasta donde se pone es grande mi nombre entre la gente. ¿Dónde está aquí? En Chile. Está tal vez en el catolicismo, está en la iglesia protestante, está en usted. Dios le ayuda a meditar y le bendiga. Por nuestra parte, entonces, ya nos comenzamos a despedir. Dejamos cariñosamente invitados, repito nuevamente, a Balmaceda 17 en San Rosendo, para los días sábados, donde usted puede acercarse también a un grupo de personas que está hablando de estas mismas cosas. Esperamos que tenga una muy buena semana y pueda recibir las bendiciones de nuestro Dios también. Hasta el próximo sábado. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.